Muchas gracias, un placer ver aquí a los amigos, Carlos Lozano, Juan Carlos, Paola, Santiago, mi primo. Bueno, ¿cuál es mi propósito en esta conversación? Que cada uno de ustedes entienda que es el responsable de su salud y que entendiendo ese es el primer paso para que los pacientes que van a Cardiovid se beneficien de ese nuevo estado de conciencia que permita que el paciente también entienda que es el responsable de su salud. Y por eso hablamos de construir una nueva definición de bienestar, salud y cuidado. Y quiero hacer como algunas preguntas existenciales para empezar. ¿Cómo es que te llamas tú? Tatiana. Tatiana. En estos días mi hijo de 14 años me decía, papá, estuve pensando. Entonces, cuando tú miras para arriba y ves el cielo azul, ¿qué sigue después del cielo azul? Del cielo azul, el infinito. ¿Y qué sigue después del infinito? El infinito es eterno y es permanente. Entonces, esa es una primera pregunta. Uno mira para arriba y mi hijo me decía, papá, me puse a pensar que uno mira para arriba y sigue y sigue y sigue y nunca termina. Y esa es una pregunta existencial profunda. Y la otra pregunta es, ¿qué tuvo que haber pasado para que ustedes estén aquí hoy, para que Tatiana esté aquí hoy? ¿Cuántas coincidencias o cuántas diosidencias, como lo queramos llamar? Si pensamos que Tatiana tuvo 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, entonces vayan hasta 5.000 años, y esos son miles de personas que tuvieron que haberse juntado para que hoy estemos acá. Entonces, empezamos a hablar de codificar el futuro, concibiendo el futuro del bienestar, de la salud y el cuidado, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que además vamos a ver más adelante, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Pero inclusive la invitación mía es que a partir de lo que hacemos, entendamos que la tecnología tenemos que revestirla de corazón. Y la conversación es una tecnología. Y como cuando conversamos con un paciente, estamos utilizando la tecnología más antigua que tenemos como seres humanos, que nos permite inclusive recuperar la esperanza para ese paciente. Cuando somos capaces de empoderar a ese paciente, que sepa que él es el dueño de su destino y que de él depende cómo va a vivir, en gran parte con la ayuda de los médicos y los profesionales de Cardiovid. Entonces miremos el pasado. Esto no es Cardiovid, esto es el Hospital Monte Sinaí, el primer electrocardiógrafo, 1909. Pero simplemente para que entendamos todo lo que ha pasado. Miren las máquinas de respiración para los niños con polio. Entonces el niño le daba polio, se paralizaban los músculos respiratorios y lo metían ahí para intentar hacer que el niño respirara. Pero miren lo que ha pasado, que ya hoy el polio ni siquiera nos preocupa. O sea, el polio dejó de ser una amenaza real, pero el polio, imagínense lo que era cuando llegaban, cuando llegaban las vacaciones de verano, que los niños se juntaban y empezaban las grandes, digamos, epidemias, como lo del COVID, pero con niños pequeños. Y miremos acá, huevos de tenia para enflaquecer. Y miren acá, el DDT es bueno para mí, inclusive diciendo, oiga, el DDT es hasta bueno para la leche materna. O sea, todo lo que ha pasado, pero todo lo que nos hemos equivocado en la historia, que nos tiene que permitir pararnos con humildad y entender que como médicos, como profesionales de la salud, no sabemos lo último ni sabemos la verdad, pero estamos haciendo lo mejor que podemos aquí y ahora. Miren el primer aparato de resonancia nuclear magnética y miren dónde estamos hoy. Y aquí yo creo que la pandemia todo nos ha marcado profundamente. Antes de la pandemia esto parecía lejano, hoy realmente es bastante cercano. Pues trabajo en casa, videoconsulta, periódico digital, videollamada y ejercicio online, nada nos parece raro. Pero me acuerdo que en el 2019 uno mostraba esto y decía, ¿cuándo será que va a pasar eso? Pero miren cómo han cambiado los tiempos. Miren, la primera llamada de teléfono celular se hizo en 1973 por este ingeniero. 10 años después sale el primer teléfono celular. O sea, 10 años entre la primera llamada para desarrollarse un producto. ¿Qué pasaría hoy si estuviéramos viviendo eso? O sea, ¿cuánto se demoraría desde la primera llamada hasta salir el primer teléfono? Entonces vivimos en un mundo distinto, lleno de oportunidades, más complejo, como decía ahorita Vika y Fanny. Pero miren, ese teléfono inclusive valía $4.000, cargaba 10 horas para hablar 30 minutos y era una maleta completa, ¿cierto? Que
que uno hoy pues le parece casi que impensable eso, pero es de donde venimos. Entonces no se nos puede olvidar dónde estamos. Este teléfono es del hospital de Yolombó. Teléfono público. Exactamente, esta foto pues fue a principios del año, ya el teléfono no funciona, pero todavía está. Y donde sí tenemos la posibilidad entonces de pensar cómo podemos cambiar la vida de miles o de millones de personas a partir de lo que hacemos. Y esta es una referencia importante, pues yo pensaba cuando estaba haciendo esta charla que es difícil no referirse un poquito al sistema de salud, aunque no es el tema central, pero darles algunos contextos importantes para las conversaciones que estamos viviendo como país. Y esta es una tabla que elaboré comparando el sistema de salud colombiano con el de Estados Unidos, donde hay 28 millones de personas sin seguro. Colombia hay cobertura universal muy extensa, que cubre un plan de beneficios mejor que el de cualquier país que yo conozco, donde los más pobres y los más ricos tienen, por lo menos en teoría, yo creo que en Medellín se vive bien, acceso a los mismos servicios. Si alguien que trabaja conmigo ayudándome en mi casa le da un infarto, seguramente va a cardiovid y está en la cama de lado si a mí me da un infarto. Y eso es una maravilla, o sea, eso es un logro social sin precedentes, sin carencias ni exclusiones, que es lo que Obama logró. Es decir, yo llego a Sure y digo, tengo cáncer, tengo insuficiencia renal y necesito que me traten, me tienen que tratar, me tienen que recibir y me tienen que tratar al otro día. No pueden decirme dentro de 6 meses te tratamos, ¿cierto? El gasto de bolsillo, $32 versus 1.223. El gasto anual per cápita, pero este es el dato más impresionante, $200 contra 12.641 en Estados Unidos. Entonces tenemos un sistema con un poder impresionante que se nos olvida lo que hemos construido en estos 30 años y que es parte de lo que está en riesgo en estas conversaciones y es lo que tenemos que cuidar todos y defender, con un 7.8% del PIB. Entonces aquí a continuación les voy a mostrar inclusive las conversaciones. Como gerente de EPS Sura me tocó vivirlas muchas veces y es esto que vemos acá. Miren, 2017, y en ese momento inclusive, yo me acuerdo que decíamos, del 2017, en el presente parece no haber alternativas, y decíamos, oiga, ¿cómo hacemos para lograr que el sistema sea viable? O sea, no es la primera vez que nos pasa, pero además quiero que entiendan que este es un reto del mundo. Miren lo que está pasando en el mundo, básicamente todo esto que está aquí, que es perfil epidemiológico migrando de enfermedades crónicas. Ustedes lo viven en cardiovid todos los días. La gente que llega enferma del corazón es porque es hipertensa, diabética o ha fumado y muchas cosas, aunque también hay otras causas, pero finalmente tienen que ver con los estilos de vida de una manera importante, expectativa de vida en aumento, cronificación de enfermedades que antes eran mortales, subespecialización de la medicina y presión tecnológica, medicamentos, dispositivos y procedimientos de alto costo y la salud como derecho. Además, consumidores informados que exigen sus derechos con medicina personalizada, que estoy seguro que ese va a ser el camino, que seamos capaces de, antes de mandar un antihipertensivo, hacer farmacogenética para saber si el medicamento que le vamos a dar al paciente es el que mejor le sirve o no, antes de decirles un compromiso de por vida que reciba este medicamento. Obesidad y malos hábitos, pandemias y cambio climático y demandas médico-legales. Y miren, acá lo que pretendo mostrar en esta diapositiva es que esto que está pasando en Colombia es de todos los sistemas del mundo. Es decir, no hemos resuelto el problema de la salud de la humanidad. Y lo que estamos pretendiendo hacer con Cardiovid y con EAFID es precisamente diseñar un nuevo sistema, una nueva forma de cuidar la vida a partir del conocimiento y de la participación del actor más importante del sistema de salud. ¿Quién es el actor más importante del sistema de salud? El paciente, ¿cierto? Y el paciente hasta ahora ha sido un actor pasivo donde le decimos qué tiene que hacer. Entonces, aquí en esta gráfica, este es el crecimiento de los países de la OCDE y este es el crecimiento del gasto en salud. O sea, hay una desproporción importante que no está alcanzando la plata ni aquí ni en ninguna parte. Y este es el gasto de bolsillo, lo rojito, y el porcentaje del PIB. Hoy en Estados Unidos, esto era 2018, hoy en Estados Unidos está cercano al 19% del PIB. Es decir, 4 millones de dólares se gastan en salud. Que vamos a ver que ese no es el camino que nosotros necesitamos seguir. Entonces, ¿de dónde venimos en Colombia? Ayer leía un libro donde decía que una de las ventajas que le ha permitido al ser humano sobrevivir es la capacidad de olvidar. Pero que tenemos un problema en este momento y es la amnesia generacional. Es decir, los jóvenes no saben esto. No saben que antes de la ley 100 veníamos de un sistema de salud donde el 72% no tenía cobertura.
Mi papá era profesor de la Universidad de Antioquia y yo me acuerdo cuando tenía como 15 años le dije, papá, ¿por qué no compras un seguro de salud? Y me dijo, ¿para qué? Si vos te enfermas, te atienden en la clínica SOMA y como soy médico no me cobran y yo pago la hospitalización y eso se paga de bolsillo, eso no vale la pena. Porque en ese momento la gente no se quebraba con una cuenta de salud, porque no existían todos los avances que hay hoy. Es decir, te operaban y la cirugía valía 2 millones de pesos, pero hoy puede haber procedimientos de 400, de 500 millones de pesos, ¿cierto? O sea, hoy una familia sí se quiebra con una cuenta de salud. Entonces, en ese momento el 72% no tenía cobertura, consultaba por caridad, o si tenía más plata por pensionado, pues los que tienen más años se acuerdan de eso, y hoy el 96%, el 99.7% tiene cobertura, ¿cierto? Aquí esto es importante, 18% del seguro social, que si se acuerdan eran solo los trabajadores, la mujer en embarazo y el hijo durante el primer año de edad. Después están los hospitales de caridad, el sector privado y sin ningún acceso. Y aquí, simplemente para hacer un poquito de historia, terminar esta parte, entrar en el tema que queremos, miren antes de la ley 100 lo que pasaba. Población que pagó por hospitalización en hospitales públicos según el nivel de ingreso. Los más pobres eran los que más pagaban, el 91% pagaron de su bolsillo. Los más ricos eran los que menos pagaban, o sea, era absolutamente inequitativo. Mientras que el 68% de los más pobres tuvo una consulta médica que pagó de su bolsillo, es decir, la gente que menos recursos tenía era la que más tenía que hacer la fuerza cuando se enfermaba. Miren acá, población rural con seguro, población de menor ingreso con seguro, miren hoy dónde estamos, en el 99.7%, con una redistribución de los recursos. Para el 20% más pobre, aquí pasan del 20 al 41%, y también, digamos, aquí una disminución de los que tenían más recursos a los que tenían menos recursos. Miremos, por ejemplo, el control prenatal, como era en 1990. Miren, el quintil más pobre de la población pasó de acá a acá, se cerró esta brecha, hoy debe estar por estos lados. Miren, el quintil más rico realmente no se logró un cambio porque esos ya tenían cobertura, y eso es lo que hemos logrado. Entonces, hoy tenemos un sistema que es solidario, ha impactado la salud de la gente positivamente, ha disminuido la inequidad, ha brindado protección financiera, ha permitido el florecimiento de los hospitales, ha permitido la formación de muchos y muy buenos profesionales de la salud, ha utilizado los recursos bien durante 3 décadas, es increíblemente eficiente, ha cerrado la brecha de inequidad, ha logrado la cobertura universal y es reconocido dentro y afuera de Colombia. Esta parte de qué ha permitido el florecimiento de los hospitales, ¿qué tan importante creen que sea? O sea, ¿de qué tamaño, cuántas veces más creen que se han creado hospitales privados desde la ley 100? Digamos, les voy a dar un dato, antes había 200, hoy ¿cuántos creen que hay en Colombia? Un número. 6.000. Hay 12.000. O sea, pasamos de 200 a 12.000 hospitales privados. Eso es lo que ha logrado este sistema de salud, que es muy importante porque ha logrado una real democratización del acceso. Y aquí lo que sale es que de las 61 mejores hospitales de América Latina, 29 están en Colombia. Entonces uno dice, ¿cómo que casi la mitad de los mejores de América Latina, sabiendo que hay países tan grandes como Brasil, están en Colombia? Y ese es el trabajo de ustedes, de cada uno de nosotros, que hemos construido. Entonces, acabar con las EPS es lo de menos, lo importante es entender que tiene unas funciones que alguien tiene que hacer, que están partidas en grupo: aseguramiento verdadero de la salud, ese es un verdadero seguro, garantía del derecho a la salud, agenciamiento y la cara visible del sistema y la gestión de riesgo, la regulación y control de calidad y costo, la compra inteligente de los servicios, la remisión y contrarremisión, articulación alrededor del paciente, gestión y entrega de medicamentos y de información, afiliación, educación al usuario y la comunidad, gestión de pago de incapacidades y licencias, gestión financiera y administrador del no PBS. Entonces, pues para que entendamos un poquito qué ha pasado históricamente, hay quienes siempre han soñado con esta parte que dicen es un problema estructural, que hay que cambiar todo, y quienes hemos pensado que hay que hacer ajustes. Estas personas, digamos, llegaron al gobierno y están diciendo aprovechemos para cambiar todo. Entonces, 3 cosas. La primera, todo el mundo siempre piensa que tiene la razón, más cuando hablamos de salud. Entonces tengamos la capacidad de escuchar al otro. Pero la segunda, nunca desperdicie una buena crisis. Y esta es una buena crisis que tenemos que aprovechar para resolver problemas serios que tiene el sistema indudablemente. Pero no se nos puede olvidar que lo primero es no hacer daño, ¿cierto? Lo primero es pensar cómo hacemos el menor daño posible en estas conversaciones.
Unas reflexiones finales sobre esta parte. Entonces la salud es hoy más que nunca un reto para el mundo y para la especie humana. Colombia ha superado retos muy importantes y tiene posibilidades de ser un muy buen sistema de salud en el mundo, aunque tenemos grandes retos. Y aquí un llamado es que no se nos olvide que en Colombia nos hemos contado la historia equivocada y el sistema de salud es para servir y no para luchar. Y es con otros actores y no contra otros actores. Y es por el paciente y no para mí, y es una historia de amor y no de miedo. Y Colombia tiene unas capacidades de las mejores del mundo para cuidar la salud y generar bienestar en la población. Y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho y lo que pasa en Medellín. Y la gente sabe la historia que si yo me enfermo en Medellín, que me ha pasado por ejemplo con mi papá, vivía en Estados Unidos y venite para Colombia y te tratas en Colombia. Indudablemente yo haría exactamente lo mismo. Va a pasar esto para entrar en materia. Entonces, esta es una frase bonita que dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean hombres fáciles, crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Nosotros en Medellín tenemos una historia de resiliencia muy importante, de vivir tiempos muy difíciles, que no se nos pueden olvidar, que eso nos tiene que dar la fortaleza, precisamente para pasar los momentos que estamos viendo como difíciles, porque tengo el convencimiento que estamos más preparados que nunca para pasarlo. Entonces miren esta frase tan interesante: el hombre para el que hicimos la medicina ya no existe. Me parece una frase muy profunda, me parece una frase que lo deja uno un poquito perplejo. Yo les voy a hacer examen aquí, a ver qué te dice esa frase a vos. ¿Qué me dice? Elizabeth Ruiz Castaño. Que ya ha ido cambiando y evolucionando la medicina y que aparecen nuevas enfermedades. Muy bien. Para mí lo que quiere decir es que la medicina que creamos en el siglo pasado ya se quedó atrás para el hombre que existe hoy. Y creo que ese es parte del reto. ¿Cómo hacemos para que lo que hacemos muy bien, como lo que hace Cardiovid, se pueda conectar con esa nueva concepción de la salud, del cuidado y la vida que nosotros estamos planteando que tenemos que tener? Y aquí una pregunta: ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, algunos dicen es una matriz, unos cuadritos, un laberinto. Esta es la vida de una persona de 90 años. Entonces cada uno se puede ir ahí ubicando y contando cuadritos, ¿cierto? Si tiene 70 está por aquí. Pero esta es la vida de una persona de 76 años, que es el promedio de vida en Colombia. Entonces cuando uno pregunta, ¿cuántos años tienes? Y me gustaba lo que decía Marcelo ahorita, que nuestra función, nuestra responsabilidad es ser felices. Y yo creo que la felicidad, vamos a ver más adelante, se conecta con el propósito, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes son los que te quedan? No los que has vivido. Entonces, si yo tengo 70 y voy a vivir 90, tengo 20 años. Y es una forma interesante de empezar a pensarlo, ¿cierto? ¿Cuántos años tengo? Los que me quedan por vivir. Entonces, hablemos de bienestar. El diccionario define el bienestar como el estado del ser próspero, feliz y saludable, que además de lo define como holístico, donde se considera la salud del individuo en su totalidad, incluye la salud física, mental, espiritual, social, emocional, equitativa, incluso financiera. Pero habla de que para tener un estado de bienestar es importante una dieta saludable y ejercicio que permiten inclusive llegar al uso de la terapia celular y genética con todo lo que está pasando hoy para prevenir y curar enfermedades. Pero el primer paso es cómo vivimos nuestro día a día. O sea, si yo no vivo bien, no hay terapia celular y genética que me pueda aliviar si yo no me hago responsable de lo que estoy viviendo. Y entender que en la vida, precisamente los 20 años, los 30, los 40 que me quedan, precisamente estoy aprendiendo todos los días. Y ese es un cambio muy importante, fundamental, porque nos enseñaron desde chiquitos que el loro viejo no aprende a hablar, pero el loro viejo sí aprende a hablar. Y hoy existe la neuroplasticidad, la conocemos que es una realidad, y que realmente aprendemos todos los días y desarrollamos nuevas vías neuronales. Les doy un ejemplo. En estos días yo tuve una experiencia interesante porque me puse células madre en una rodilla que tenía una lesión y tuve una reacción inusual con un dolor increíblemente severo que yo lloraba del dolor. Entonces llamé a un amigo especialista en dolor y le dije: yo no aguanto este dolor. O sea, a mí me tienen que matar o alguna cosa porque yo no soy capaz de vivir con esto. O sea, necesito que me hagan algo ya. Entonces andate ya, que te hacemos un bloqueo del miembro inferior desde arriba.
Y efectivamente me hicieron un bloqueo del miembro inferior y volví a la vida. Y él me decía, es muy importante porque cuando un dolor muy severo no se trata, se crea una vía neuronal nueva y se vuelve un dolor crónico. O sea, se vuelve un caminito recorrido. Entonces, un dolor severo hay que tratarlo rápidamente para que no se vuelva un dolor crónico. Y esa es la neuroplasticidad. O sea, el cerebro aprende una ruta nueva y por ahí se sigue yendo. Es un ejemplo de cómo funciona para bien y para mal. Entonces, aquí una pregunta importante es, ¿cómo te llamas tú? Marco. ¿Cómo? Marco. Marcos, si yo te digo, ¿quién es el responsable de la salud de Marcos? Y vos tenés que sumar 100 puntos acá, o sea, tenés que distribuir estos para que te dé 100%. ¿Cómo los distribuirías? O sea, Dios, el Estado, las EPS, los hospitales y las clínicas, la IPS básica, los médicos, las enfermeras, las escuelas y colegios, las empresas, las compañías productores de alimentos o Marco. Marco. ¿Qué porcentaje le darías a Marco? 90%. 90%. Entonces, esto de hecho yo lo hacía en la EPS, yo le decía, nosotros no somos los responsables de la salud de todo el mundo. Si la gente no se responsabiliza, nosotros no les podemos ayudar. Si la gente no se hace los tratamientos, no se hace consciente, no se cuida como lo más precioso que tiene la vida, esto no lo podemos hacer. Yo empiezo todos mis cuadernos con este escrito, creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Este es un cuaderno del 2019, este es un cuaderno del 2022, que más adelante vuelvo acá, pero simplemente para que no se nos olvide. Y como les decía, vivimos un momento interesante de la historia de la medicina, donde estamos en la medicina 5.0. La medicina 1.0, hace 200 años, sanidad, teoría de gérmenes, vacunas, 1798 la primera vacuna. Y se acuerdan que no creían que los microbios existían, se burlaban de Pasteur y de todos estos de Lister que decían, oye, aquí hay unos animalitos chiquiticos que lo enferman a uno, que se llaman microbios. Después, 100 años más tarde, los grandes hospitales, profesionalismo, especialidades, industria farmacéutica de antibióticos. 80 años después, computadores, imágenes, medicina basada en evidencia. 40 años después, inteligencia artificial, medicina de precisión y telemedicina. Pero todos esos que están subrayados se utilizan hoy. O sea, hoy utilizamos una mezcla de todas esas tecnologías. Y ahora pensemos un momento cuál será la medicina 5.0. Aquí hay una propuesta y es una profunda integración de la digitalización de las cosas. Pero yo les tengo otra propuesta inclusive, y es esta. El paciente, el futuro de la salud está en poner la salud en manos del paciente, así como ponemos la parte financiera. Y yo creo que estamos entrando en una era de conexión, donde pasamos de ser individuo a ser comunidad, y los que saben de todos dicen que un cambio de era, de la era de Piscis a la era de Acuario y no sé qué cosas. Pero lo que es muy interesante es una era donde cada uno va a ser responsable de su empleo, de su pensión, de su alimentación, de su educación y de su salud. Y donde cada uno tiene que ver cómo la va a gestionar. Y donde vamos a tener acceso a tener posibilidades de entender cómo me cuido, pero que yo decido si lo hago o no. Yo decido si yo me pensiono o no. Donde el Estado quizás no va a poder ser el Estado que viene por allá después de la Segunda Guerra Mundial, que dice yo me hago responsable de tus necesidades. Entonces, de este libro, el paciente es el actor más importante en el sistema de salud. Es a quien más le interesa obtener mejores resultados, es quien tiene más conocimiento sobre su propia salud y muy a menudo ni siquiera es tenido en cuenta en las decisiones que se toman. No le explique a don Juan que él no entiende nada. Simplemente dígale qué tiene que hacer. Yo sé que eso no pasa en Cardiovid, obviamente, pero sí pasa cuando yo me formé como médico. Eso era lo que pasaba. Hoy mi hija está rotando en Cardiovid, está muy contenta, muy orgullosa, pues lleva como un mes rotando, está muy feliz, muchas gracias. Pues no que hayan palanqueado nada ni nada, sino que... Entonces, me acordé pues que Juli me cuenta pues que va todos los días a rotación por allá. Entonces, ya les he hecho algunas de esas preguntas, ¿cuántos años tienes? Pero otras preguntas importantes para reflexionar sobre este estado de salud que estamos planteando. ¿Vivimos en un mundo mejor o peor? ¿Quién eres tú? ¿De qué te alimentas? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Y qué tienes que hacer para que haya valido la pena este paso por este planeta y por esta vida que tenemos? Entonces, ¿vivimos en un mundo mejor o peor? Y esta es una maldición china muy interesante que tiene 3 partes, que dice que vivas en tiempos interesantes, que tú seas objeto de atención de quienes ostentan la autoridad y que los dioses te concedan lo que pediste. Entonces hablemos de los tiempos interesantes.
Realmente, cuando miramos desde que apareció el Homo sapiens, por allí 300.000 años como por aquí, pero 70.000 años la revolución cognitiva, y vemos acá la historia de la humanidad, la historia que aprendimos en el colegio, la agricultura, la escritura, y este pedacito en verde que ven acá es donde nos corchaban pues en la historia, pero realmente es esta última lineecita, la imprenta, el teléfono, el radio, el avión, el chip, la bomba atómica, la luna, internet, las redes sociales y el genoma humano. Pero más importante que los juguetes son los cambios de concepto. Entonces, la teoría heliocéntrica nos permitió entender que no somos el centro del universo y nos permitió cuestionarnos de alguna manera distinta. Los microbios nos permitieron entender que no nos morimos necesariamente por una maldición de los dioses, sino porque nos infectamos de una bacteria. Lo mismo la penicilina, nos permite entender que tenemos el control. Esto nos permite entender la posibilidad de hacer daño, el holocausto y el calentamiento global, el ADN, la doble hélice en 1962, el muro de Berlín y la revolución industrial. Entonces, entender que precisamente el conocimiento nos libera, pero nos genera unas responsabilidades importantes, porque todos estos conceptos que les mostré nos llevan a un estado de conciencia distinto, que nos debe permitir entender que hoy los problemas son las mayores oportunidades que tenemos como negocio, y que precisamente en estos momentos de incertidumbre es cuando mejor tenemos que hacer las cosas, porque es cuando más oportunidades vamos a ser capaces de encontrar, pero tenemos que entender que precisamente esto es un bachecito en el tiempo que nos permite revisarnos y ampliar nuestro estado de conciencia. Miren, aquí no se ve atrás, pero aquí dice 1870, 1900, año 2000, y estos son años, 10, 20, 30, 40 y 50, y este es el tiempo en que se demoraba que estas tecnologías, electricidad, teléfono, radio, televisión, PC, teléfono móvil, internet y el smartphone lograran penetrar la cuarta parte de la población de Estados Unidos. Lo que les decía del teléfono celular de la primera llamada de 1973. O sea, los tiempos son mucho más cortos. Y este es el tiempo para que 50 millones de usuarios adoptaran estas tecnologías. Simplemente comparen las aerolíneas, 68 años, la tarjeta de crédito 28 años, el teléfono celular 12 años y el Pokémon Go 19 días. Para que 50 millones de personas adoptaran esa tecnología. También desapareció Pokémon Go, pero finalmente, pues, interesante ver ahí. Bueno, Twitter, por ejemplo, 2 años, YouTube 4 años, Internet 7 años. Entonces vivimos en este momento de aceleración increíble, donde aquí aparecen herramientas en rojito, tecnología, transporte, sociedad y comunicación, ciencia y tecnología, y donde el cambio es demasiado rápido y difícil de entender. Precisamente porque vamos en un movimiento acelerado, pero donde las cosas, y les vamos a dar unos datos, miren la pobreza extrema, por ejemplo, en 1800, la mayoría de la población estaba debajo de la línea de pobreza extrema. Miren en 1975, miren en el 2015. O sea, sigue habiendo una parte de la población del mundo, un 9%, bajo la línea de pobreza extrema, pero es mucho menor y hemos logrado sacar una gran cantidad de personas de la pobreza extrema como humanidad. Miren en Colombia este dato interesante. Miren la línea de pobreza, miren el año 2018 esta línea, miren el año 2002 cómo era, ¿cierto? Entonces también esto da pie para pensar que sí hemos hecho un esfuerzo importante y que vamos avanzando. Miren el crecimiento del Producto Interno Bruto, miren lo que pasa aquí en la mayoría de la historia de la humanidad y miren lo que está pasando ahora. O sea, vivimos en un mundo mucho más rico, claro, con problemas y que con todos los problemas de cambio climático, pero miren también de la pobreza extrema proyectada, inclusive. Miren cómo va cayendo el mundo. Miren la tasa de homicidios. Miren, por ejemplo, en México, aquí con el tema del narcotráfico. Pero miren cómo el mundo era un sitio mucho más violento comparado con lo que es hoy. Miren el analfabetismo. Hoy es difícil encontrar a alguien que no sepa leer. Hoy es difícil encontrar a alguien que realmente todavía hay, claro, o sea, indudablemente. Pero cuando estaba chiquito era muy común encontrar gente que no tenía idea ni de firmar ni de leer. Miren la satisfacción con el ingreso en los distintos países del mundo. Por aquí está Colombia. Miren, aquí está satisfacción en la vida versus Producto Interno Bruto. Y miren, digamos, el índice de bienestar compuesto también en la historia de la humanidad y el índice de desarrollo humano.
Miren, aquí esta mañana lo estaba revisando, miren el tiempo de ocio en Estados Unidos en mujeres y hombres, todavía hay una brecha, porque las mujeres siguen siendo las responsables de muchas de las tareas del hogar, que eso ha ido cambiando, pero miren esta gráfica, cómo disminuye el tiempo de ocupación en las tareas de la casa a medida que aparece el microondas, la lavadora, la nevera, el horno, la electricidad, que tiene un impacto precisamente en esa caída en el tiempo, 2015, de ese tiempo dedicado precisamente a las tareas del hogar. Entonces vivimos en un mundo muy complejo, pero donde lo que se gasta en las necesidades básicas, en zapatos, por ejemplo, cada vez es menor como porcentaje del ingreso. Lo mismo, cuando yo estaba chiquito era común encontrar gente en los pueblos descalza. Hoy es muy difícil encontrar a alguien descalzo en un pueblo, porque precisamente los zapatos son mucho más baratos y porque tenemos la capacidad de producir zapatos en masa. Vienen áreas terrestres y marinas protegidas, también en el tiempo, que tendemos a pensar que no hay futuro ecológico. Yo creo que sí, yo cada vez veo más gente sembrando bosques. En estos días fue actuar por lo vivo de Confama con Francia, en el MAM, y yo veía la cantidad de iniciativas que hay de reforestar, de buscar formas más eficientes de producir comida. Los que han leído por ahí de Malthus, saben que Malthus dijo que hace 100 años la humanidad iba a implosionar porque no iba a haber capacidad de producir alimentos y iba a haber una gran hambruna. Eso nunca pasó. Y miren el costo de la luz en el tiempo. Miren cómo disminuye, y esto no es el costo de la luz, esto permite estudiar, permite tener seguridad, permite movilizarnos, permite muchas cosas al hacer que la luz sea prácticamente gratis hoy, mientras que en 1300 solamente los reyes y los grandes feudales tenían acceso. Entonces vivimos en un mundo mejor o peor, pero vivimos en un mundo extraordinario, y ese es otro punto de partida para poder tener esa energía y ese positivismo que nos permita soñar con ese sistema de salud que estamos construyendo. Entonces ahora, ¿quién eres tú? Resulta que lo que estamos construyendo conjuntamente con Cardiovid es una concepción del ser humano a partir de 5 dimensiones. Una dimensión física, que es el cuerpo, que soporta la dimensión emocional, que es el corazón, que soporta la dimensión mental, que es el cerebro, y que soporta la dimensión espiritual, que es el alma, y que todas están conectadas con una dimensión energética, que es la presencia, que precisamente nos permite entender que somos mucho más que cuerpo y mente, como nos enseñó por allá Descartes hace mucho tiempo, o que el alma la atendían los curas y que el cuerpo lo atendían los médicos, porque finalmente muchas de las enfermedades vienen del alma, pero el médico también las puede atender. Y yo sé que eso lo hace muy bien Cardiovida, entendiendo que somos cuerpo, corazón, mente y espíritu, que somos solamente una unidad. Y aquí lo vimos en mis 5 cuerpos el año pasado, que estamos empezando a hablar Juan Carlos y Paolas de cómo lo vamos a hacer este año. El año pasado, el 21 de octubre, hicimos una sesión de salud cardiometabólica. Yo quisiera que este mes, antes de que se acabe mayo, tengamos claro qué queremos hacer para que lo planeemos para quizás octubre también. Y fue muy bonito, que fue los médicos de Cardiovida hablando desde el punto de vista fisiológico, de qué pasaba con el vapeo, qué pasaba con el ejercicio, qué pasaba con la alimentación, con el riesgo cardiometabólico. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces decía Gandhi, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y tus hábitos determinarán tu carácter, y tu carácter finalmente determinará tu destino. Y pensemos que los hábitos son lo que hacemos todos los días. Si nos levantamos a echar cantaleta o nos levantamos a agradecer, si nos levantamos a oír los pajaritos o a decir estos pajaritos nos dejan dormir, ¿cierto? Entonces, ¿quién eres tú? Pues no eres más que la suma de tus hábitos. Entonces empecemos a hablar de qué te alimentas. Y ahí es muy importante entender, por ejemplo, el mismo libro de Pinker, el tono de las noticias desde 1945 al 2010. Entonces miren el tono de las noticias, este es el New York Times y estas son las noticias mundiales. Entonces si uno se alimenta del noticiero de las 6, el de las 7, el del mediodía, el de las 2, se va oyendo radio en el carro, al de las 6, el de las 7, mis papás uno que dicen, me perdí el noticiero de las 6. Y le digo, ¿y qué te perdiste? No, pues de pronto pasó algo. Entonces, vamos entendiendo también que la mayoría de la gente dice, la vida es excitante, pero me siento menos feliz. Y les hago una reflexión, ¿de qué depende la felicidad? ¿De qué depende el bienestar?
depende de tener el carro que quiero comprar o depende de lo que cultivo dentro de mí todos los días. Y nos enseñaron qué hay que hacer para tener un cuerpo sano. ¿A quién le hago examen? ¿Qué hay que tener para hacer? A vos que estás mirando con cara, no me pregunte. ¿Qué hay que tener para tener un cuerpo sano? Buena alimentación y ejercicio. Perfecto. Entonces nos enseñan que para tener un cuerpo sano necesitamos buena alimentación y ejercicio. Nos han enseñado qué hay que hacer para tener una mente sana o unas emociones sanas. Debería ser igual. O sea, yo debería saber, debería ser consciente qué emociones estoy metiendo dentro de mí, qué pensamientos estoy cultivando. Los budistas decían, los pensamientos son las semillas que siembras en el jardín de tu mente. ¿Qué pensamientos estoy consintiendo cultivar en el jardín de mi mente? ¿Y cómo te llamas tú? Tatiana. Daniela. Como decía Daniela, la alimentación, lo decía Hipócrates, para la escuela de medicina que estamos construyendo en EDAFID, yo pienso que esto tiene que estar a la entrada, este tema, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, escuchar el cuerpo. Y ahí viene un primer paso. Yo lo pienso mucho. Yo antes pensaba que uno tenía que comer 3 veces al día y que salud era comer, siempre desayunar a las 7, almorzar a las 12 y comer a las 6. Y muchas veces comía sin hambre, porque era la hora de comer. Entonces, ¿cuántas veces comemos sin hambre? Porque nos enseñaron que es que si usted no come, se sale a la calle y le da un babeado. O sea, uno se imagina que lo encuentran por ahí convulsionando en el bus y que le tiene que jalar el dedo del corazón. La verdad es que uno no le da un babeado. Yo he hecho el ejercicio, yo pienso que todos los estudiantes de medicina lo deben hacer, por ejemplo. Me lo he puesto 2 veces el freestyle. Yo no tengo acciones de AOT ni estoy vendiendo AOT, pero el dispositivo que uno se pone, que le mide la glucosa en tiempo real y que me permite inclusive ver, por ejemplo, para mí fue una sorpresa, cuando yo hago ejercicio, se me sube la glicemia y se me sube igual que una comida, o sea, el mismo pico de una comida. Después entendí, dije, claro, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo coge el glucógeno, que tienen los músculos y en el hígado, lo vuelve disponible como glucosa para poderlo utilizar. Claro, súper bonito. Un estudiante de medicina del siglo XXI debería obligatoriamente hacer reflexiones sobre qué le produce esos cambios de glicemia. Una compañera mía, Isa, que trabaja conmigo en EDAFID, venía como con unas reflexiones que le hizo una amiga como de, Isa es una mujer maravillosa, que tiene un niño que se llama Jerónimo, que tenía un síndrome del linfocito desnudo, incompatible con la vida. O sea, su niño se va a morir, y ella no se puede morir. Y se pusieron a estudiar ella, que es abogada, y el esposo, que es economista, y se volvieron expertos en el tema. Y movieron cielo y tierra. Y le hicieron 2 protocolos de trasplante de médula, porque el primero no pegó. Jerónimo hoy es un niño normal. Y Isa es una de las madres mejores que yo conozco. Entonces, en una reflexión con la mamá de su mejor amiguito del niño, digo, no, es que el lunes mi hijo va a robótica, el martes va a francés, el miércoles va a piano, el jueves va a fútbol, el viernes va a computación, el sábado va a equitación. Entonces dijo, vos sos muy mala mamá, solamente lo tenés en 2 clases a la semana. Y ella estaba súper triste y me dijo, no, lloré todo el fin de semana. Y dije, Isa, vos sos boba, yo no conozco una mejor mamá que vos. Además el niño tiene que ser niño. Al otro día meditó. Bueno, entonces antes de eso se puso el freestyle y me dijo, mira, soy diabética, tengo 120 de glicemia en ayunas. Al otro día meditó, estuvo en paz, ya estuvo tranquila y la glicemia le bajó a 105. O sea, solamente el estado mental, el cortisol, la estaba llevando a un estado de hiperglicemia. Eso me pareció absolutamente sorprendente. Y me parece que todos tenemos que ser experimentadores con lo que vivimos. Entonces, miren la proyección de enfermedades crónicas al 2025 en Estados Unidos. O sea, vamos mal, por el camino que vamos no es. Porque hoy tenemos más conocimiento, más conciencia, más tecnología, más información, más ciencia, más comunicación, más cosas, más dinero, más medicamentos y más médicos. Pero tenemos menos salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y precisamente, pues esto es 2001, 2017,
¿cierto? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Sé consciente de lo que comes, precisamente, y la pregunta es cómo te estás alimentando. Y todo el mundo dice, no, bien, bien. Pero fuera de bien, ¿qué estás poniendo en tu cuerpo? ¿En qué cantidad? ¿Qué estás haciendo para que la alimentación sea un acto consciente, sea un ritual? Cuando te comes un pedazo de vaca o de cerdo, ese animal dio la vida para que vos te lo puedas comer. ¿Lo estás honrando o lo estás comiendo viendo televisión? O sea, será un momento importante de tu vida. Y también les hago la pregunta, ¿cómo es de bueno comer con hambre? Inclusive los japoneses dicen que uno debería comer una vez al día. Pero yo creo que sí, de hecho los japoneses dicen que uno no debería comer hasta que el estómago haya rugido 3 veces del hambre. Creo que es un poquito exagerado. También dicen, los japoneses también dicen una cosa que se llama harahachibu, que es que uno no debería comer hasta estar más lleno del 70%. O sea, que uno no debería quedar que uno dice, uy, quedé repleto, sino comer hasta el 70%. Entonces, miren acá, Estados Unidos, miren aquí la fecha, 1985, índice de masa corporal, más de 30, 10, y miren cómo va a ir cambiando hasta el año 2010, para que se queden aterrados. Y eso pues no está al 2000, pero miren esto, este es un dato actualizado. La estimación sobre la prevalencia de síndrome metabólico en hombres y mujeres fue del 35 al 33%. Una tercera parte de los americanos hoy tienen síndrome metabólico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y un primer dato es comer local, natural y de cosecha. O sea, local, natural y de cosecha. Miren, antes, digamos, los más ricos eran los que lograban tener pues como un contenido calórico. Hoy el contenido calórico no es el problema. Hoy los ricos son los más flacos, porque tienen acceso a información, a tiempo, a alimentación adecuada, a conocimiento, a autogestión. Pero ¿cómo hacemos para que esto no sea un privilegio de quienes están en el estrato 5 o 6, sino que todo el mundo entienda que a partir de sus hábitos puede ser consciente y puede construir una mejor estado de salud? Un planeta que se consume 1.6 veces lo que es capaz de regenerar en un año. Entonces la pregunta ¿es ético comer más de lo que necesitas? ¿Es ético tomarte una botella de agua cuando no tienes sed porque simplemente estás aburrido? Ve, compremos una botella de Gatorade que estoy como aburrido. Esto fue una conferencia del 7 de octubre del año pasado que a mí me invitaron. Era para médicos en Barranquilla y nos hacían una medición, unas preguntas. Nos decían, a los 2 días les vamos a decir. Entonces sale este presentador que tiene preobesidad o obesidad y decía, ustedes tienen un 70% de riesgo de obesidad o de sobrepeso. O sea, empezaba por decir, ustedes tienen. Y decía, bueno, no se ha mirado en el espejo. Pero decía, solamente el 30.9% tienen un peso normal. El objetivo de esta farmacéutica decía, al 2030 queremos eliminar la enfermedad crónica. Y los refrigerios eran estos, eran donuts, manzana colombiana o Coca-Cola. Si uno quería agua tenía que ir a pedirla a la cocina. Entonces yo decía, pero vení, lo que quieren es realmente volver a todo el mundo enfermo crónico al 2030, porque es que así no nos van a aliviar. Cuando yo me quejé, al otro día dieron esto, que son pastelitos, también dulces, pues postres. O sea, absolutamente incoherente. ¿Cómo empezamos a ser coherentes? Entonces, entendamos que los resultados en salud dependen un 50% de los comportamientos, un 20% del ambiente y un 20% de la genética, es decir, el 90% depende precisamente de esas 3 cosas que se conectan. Porque han oído hablar de la epigenética, ¿cierto? Que la epigenética es cómo cambian los genes cuando yo me expongo a un ambiente determinado. Solamente el 10% de los resultados depende de atención médica. Entonces, ¿cómo somos capaces de empezar a pensar que nos tenemos que gastar más que el dinero la conciencia en cómo vivimos día a día? Y ese es el punto más importante. ¿Cómo le ponemos conciencia a lo que hacemos cada día? El sistema de salud oculto, entonces hablamos de, pensamos que es muy importante esto, indudablemente lo es, pero realmente el 80% de lo que pasa en la salud depende de mi autocuidado.
Si ustedes en CardioVid no son capaces de que el paciente se conecte con lo que tiene que hacer y su familia va a volver por urgencias con otro infarto. Y ustedes tienen la ventaja de que el paciente llega sensibilizado, de que sabe que el paciente es el verdadero cuidador primario con su familia, y es aprovechar ese momento. Entonces, esta es la gráfica que les mostré ahorita. Esta fue pues, la decisión, digamos, de cambio de vida, que para mí fue importante. Empezar a entender, así como lo decía Marcelo, que quizás era mejor ser en este momento que que era más importante. Pero finalmente es que cada uno decide qué quiere ser y cada uno decide dónde encuentra el propósito en sus días. Entonces, ¿qué le da sentido a tu vida? Miren estas dos frases: quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y esta otra frase antes de la pandemia, de un virólogo: seguiremos viviendo simultáneamente en lo mejor y en el peor de los tiempos. O sea, vivimos en un momento donde tenemos lo mejor, pero también tenemos los retos más grandes. Y depende de nosotros cómo utilizamos esos retos para reinventarnos como humanidad. Con un tema muy bonito, y es que aquí aparecemos nosotros a última hora. Estos somos del mico acá. Aquí son 2.600 millones de años cuando empieza la vida. Y este antropólogo o médico dice: ningún organismo fue diseñado para ser saludable, ni feliz, ni longevo. Cuando yo leí esto, y los seres humanos tampoco. O sea, no fuimos diseñados para ser saludables, ni felices, ni longevos. Sin embargo, hoy vivimos 74 años, tenemos acceso ilimitado a energía de mala calidad y un mayor nivel de conciencia, ¿cierto? Con el efecto Flynn y todo, que se dice que ya va disminuyendo, pero ahí no me voy a detener. Con un reto además adicional, que estamos viviendo una gran crisis de tres características: una crisis ecológica, yo versus la naturaleza; una crisis social, yo versus el otro; y una crisis espiritual, yo versus yo mismo, que la pandemia precisamente nos puso en ese espejo de mirarnos fijamente, entendiendo que estamos en este momento de cambio, que es mucho más rápido que el cambio regulatorio, político, económico, social, que lo vemos acá, el cambio de 20 años, cuando lo metemos en un cambio de 50 años, simplemente queda aquí metido. O sea, este es el cambio que están viviendo nuestros hijos, que es un cambio constante, exponencial, que nos obliga a repensarnos.